entender los conceptos necesarios de funciones de dos variables, hay que recordar un poco qué son las funciones. ¿Se acuerdan de su curso de Matemáticas 1? En su curso de Matemáticas 1 les enseñaron que era una función de una variable. Entonces lo que tenía simplemente era los ejes x, y les decían, esta es una función de x, y, entonces quiere decir que para cada x existe una y. Por eso ponían que y era igual a f de x, ¿no? Ese sería y1 para x1. Y entonces, esa función de y tiene varias cosas importantes que hay que conocer. Por ejemplo, el dominio de la función eran todas las x que pertenecen a los reales, que podían, el conjunto de todas las x que podían, con las cuales podían alimentar esa función. A veces había problemas, por ejemplo, cuando tienen una función que tenga una raíz, por ejemplo, de x más 3, ustedes tienen que asegurarse, ustedes tienen que dar un dominio en donde la función fuese válida, y para eso tenían que excluir los valores que hicieran que x más 3 fuera menor que 0. Entonces ustedes tienen que decir, encontrar qué valores satisfacen esta ecuación y ese es el dominio de la función. Y hay otra cantidad importante que se llama el rango. El rango de la función, pues ahora serían todos los valores que pueden obtener de y a partir del dominio de x. Entonces, a fin de cuentas, es los x y los y posibles. Ahora, vamos a leer qué tenemos aquí. Tenemos lo siguiente. Recuerden que el texto que tenemos en la plataforma es, no literalmente, pero se basa mucho en el libro de Nisil, Cálculo de varias variables. Más abajo, en la plataforma viene la referencia, y más abajo, ahorita vamos a ver aquí también, la tenemos. Ok, entonces vamos a decir, la definición, esta sí es textualmente, dice una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna cada par ordenado de números reales x y y en el plano xy, 1 y un solo número z en el conjunto R de los números reales. ¿Por qué nos ponen eso? Porque ahora nuestras funciones van a ser funciones tridimensionales. Vamos a tener nuestros ejes x, y, z. Y entonces, lo que tendremos, ya no tenemos una línea como en este caso, sino tenemos, por ejemplo, una sábana. Imagínense como una sábana. Y esta sábana, esta es nuestra función. Y entonces, ahora el dominio de la función, ¿qué significa? Ahora el dominio, por ejemplo, imagínense, voy a pintar nada más un pequeño círculo. El dominio es para los valores de x, y. Aquí que este es un círculo en el plano xy. Tenemos una infinidad de puntos aquí. Y para cada uno de esos puntos tendremos una altura. Escogemos un punto de aquí, vemos arriba y vemos el punto de la función que le corresponde. Entonces, todos los posibles números x y y que pueda alimentar a su función es lo que se les va a llamar el dominio de la función. Son los valores de x y y. Y el rango, pues serán los valores de z que puedan obtener a partir de los valores que alimentan a la función. Y aquí entonces vamos a tener también que tener cuidado en dar dominios que no vayan a causarnos problemas con la función. Luego aquí dice, el dominio de la función estará dado por el conjunto de pares ordenados x, y. Okay. Además, ambas variables se conocerán como variables independientes de la función. ¿Se acuerdan qué son las variables dependientes e independientes? Lo vieron en Matemáticas 1, lo reforzaron en Matemáticas 2, lo vieron también en la secundaria, en la preparatoria, y ahora estamos recordando. Una variable
independiente. Por ejemplo, si nos subimos aquí a esto que teníamos en una variable, teníamos y igual a f de x. ¿Qué significa? Que a esta función yo le doy valores de x, los que yo quiera, siempre y cuando satisfagan el dominio de la función, es decir, que no la indetermine. Y esos valores, como yo los propongo, los que yo quiera, se llaman independientes. Entonces, x es la variable independiente. Entonces, alimento esta función con valores de x y obtengo valores de y. Por lo tanto, y es mi variable dependiente. Dependiente porque depende de lo que yo ingrese a la función para obtener esto de acá. Acá en este caso va a ser algo similar. Aquí nuestras funciones se van a ver de esta forma. Z es igual a una función que depende de x y de y. Ahora, ¿cuáles son las variables que puedo elegir? Pues x y y. Entonces, x y y son mis variables. Ay, a ver. Son mis variables independientes. Y z ahora es mi variable estoy teniendo un poco de problemas con mi lápiz. Espero que por eso se escribe tan feo, no sé qué pasa. Me escribo más feo de lo normal, eso ya es bastante raro, pero espero que se entienda la explicación aún así. Entonces esta es mi variable. Creo que ya se mejoró un poco. Variable dependiente. Ok. Y justamente de esto es lo que nos habla esta parte del texto. Dice, x y y serán las variables dependientes. Luego dice, el rango de una función serán todos los valores que pueda tomar z a partir de valores que tomen x y. O sea, de los que tengan aquí van a encontrar estos. Por eso la variable z se conoce como variable dependiente. Ok. Y entonces vamos a hacer una pausa antes de ver esta parte de acá. Ahora va a ser importante que seamos capaces de encontrar los dominios de diferentes funciones. Y por eso, aquí tengo algunos ejercicios en los que tenemos que encontrar el dominio de la función. Por ejemplo, ¿cómo encontrar el dominio de una función de dos variables? Entonces lo vamos a explicar con ejemplos. El primer ejemplo es el siguiente. Encuentre el dominio de, y el primero sería z igual a y cuadrada x. Y cuando tengamos una función así, esta función es un polinomio de varias variables. Un polinomio de varias variables es simplemente, tiene términos sumas de x a la n por y a la m, donde estos valores de aquí, enteros no negativos. Entonces, este es un polinomio en varias variables. ¿Cuál será el rango o el dominio de esta función? Pues hay que preguntarnos, ¿existe algún problema en si x o y toma algún tipo de valor?
La respuesta es no. X y Y pueden tomar cualquier valor y no nos salen números imaginarios, no tenemos infinitos, no se nos hace nada raro. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser, se dice que es R cuadrada o los números reales al cuadrado, es decir, de menos infinito a infinito para Y, para X, perdón, y de menos infinito a infinito para X. Y eso se puede, lo interesante aquí es que se puede dibujar. Pueden ustedes dibujar el plano XY y entonces dirían, pueden decir que el dominio para esta función no hay restricción. Entonces iluminamos todo el plano. Ahí está. Ese sería el dominio para esta función. Vamos a poner otro ejemplo. Entonces ahora uno un poquito más interesante. Por ejemplo, encuentre el dominio para la función. Y ahora tendríamos z igual a raíz de 16 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ahí está. Entonces tenemos que preguntarnos, acuérdense, el dominio de la función son todos los posibles valores que puedo meter aquí de x y y. ¿Puedo tener problemas si meto algún tipo de valor aquí? La respuesta es que sí. ¿Cuándo voy a tener problemas? Si el radicando o lo que está dentro de la raíz se hace negativo, porque si eso pasa, entonces voy a tener valores imaginarios y yo no quiero tener valores imaginarios. Acuérdense que el dominio decía que eran en los números reales. Entonces, pues lo que tengo que investigar es justamente cuando esto que está acá se hace negativo. Y para eso voy a escribir lo siguiente. Mi dominio tiene que satisfacer que esto sea mayor o igual a 0. Hay que resolver la desigualdad. Y tendremos entonces que 16 se queda aquí. Del otro lado pasan positivos x cuadrada más y cuadrada. Lo que tenemos que ver es en el caso cuando se cumple la igualdad. Cuando se cumple la igualdad, tendríamos que x cuadrada más y cuadrada es igual a 16, pero 16 es igual a 4 al cuadrado. ¿Reconocen esta ecuación? Y es exactamente la ecuación de un círculo. De radio 4. Y entonces, para poder dibujar el dominio de la función, pongo mi plano cartesiano y dibujo un círculo. Supongamos que este es un círculo. Y aquí lo único es que voy a decir que el radio es 4. Supongamos que ese es un círculo. Ok, entonces ahora lo que tengo que pensar es ¿cuáles puntos son los que satisfacen esta ecuación? ¿Los que están dentro del círculo o fuera del círculo? La respuesta es muy sencilla, si se fijan. Queremos que 16 sea más grande que la suma de esto. Entonces, eso significa que el dominio de la función van a ser todos los puntos que están dentro del círculo. Y podemos incluir también el contorno del círculo, porque pueden ser iguales, mayores o iguales que x más y cuadrada. 16 es mayor o igual que esto. Entonces esto tiene que ser más pequeño, tienen que ser los puntos de adentro. Y vamos a ver si es cierto, por ejemplo, si estos son 4, por ejemplo, aquí tiene que estar el punto 2, 2. Vamos a ver si ese punto satisface la ecuación. Tendría la función de x igual a 2, y igual a 2, sería 16, menos 2 al cuadrado,
menos 2 al cuadrado raíz. Eso es igual a 16 menos 4 menos 4 o 16 menos 8, que sería raíz de 8. Entonces no hay ningún problema. Obtuvimos un valor real al sustituir en la función. Todo es correcto. ¿Qué tal si damos un valor en la periferia? Por ejemplo aquí. Este punto es el punto menos 4,0. Entonces, la función evaluada en menos 4,0 sería igual a la raíz de 16 menos 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado, este es 0, y eso que es igual. Eso sería 16 menos 4 al cuadrado es 16 menos 16 menos 16 es igual a 0. Entonces, si se fijan, no hay ningún problema porque nos da un número real. Ahora, ¿qué tal si me salgo del círculo? Por ejemplo, podría dar un valor que sea aquí. Y este punto es el punto 5,1. Entonces, sustituimos en la función z igual a z de más 5,1 debe ser igual a raíz de 16 menos 5 al cuadrado, que es 25, menos 1 al cuadrado, que es 1. Tengo entonces raíz de 16 menos 26, y eso me daría raíz de menos 10. Y entonces aquí hay problema, porque la raíz de un número negativo es un número imaginario. Yo acuérdense, no quiero tener números imaginarios, quiero tener puros números positivos, puros números reales, puros números reales. Positivos, negativos, pero reales. Hay que hacer otro ejemplo. ¿Qué tal, por ejemplo, el ejemplo que venía en el libro? Representa, esa letra está muy fácil. Representa el dominio de la siguiente función. Y la función que pone el libro es fxy igual a 4 más raíz de x cuadrada menos y cuadrada. Ok, para encontrar el dominio de la siguiente función, lo que tenemos que preguntarnos es qué situación nos puede ser problemática en esta función. Evidentemente es la raíz. Entonces, para encontrar el dominio de la función, yo quiero buscar los valores que satisfagan lo siguiente: que x cuadrada menos y cuadrada sean mayores o iguales a 0. ¿Existen las raíces de 0? Sí, pero números negativos no. Entonces, y esto lo puedo factorizar. De este lado, si factorizo esto que tengo, es x menos y por x más y. Eso tiene que ser mayor o igual a 0. Investiguemos qué pasa cuando es igual a 0. Entonces tienen lo siguiente. Si x menos y por x más y es igual a 0, entonces x menos y tiene que ser igual a 0 y x más y tiene que ser igual a 0 también. La primera ecuación representa una línea recta que dice que y es igual a x. La segunda ecuación representa una línea recta y igual a menos x. Eso lo podemos graficar.
Eso lo podemos graficar. Ahora voy a utilizar estas otras herramientas. Entonces, hay mucho mejor, ¿verdad? Bueno, un poco checo. No importa. Entonces, ese es el eje X. Este el eje Y. Y ahora graficamos las líneas. Esta es una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente positiva. Así. Relación 1 a 1. Quizás acuérdense que solo estamos representando, no tiene que ser exacto. Esta es una línea recta que pasa por el origen y cuya pendiente es negativa. Entonces tendría que ser así. Vamos a poner aquí quién es cada quien. Esta es Y igual a X. Esta es Y igual a menos X. Y ahora lo que queremos es discernir cuáles de estos, qué partes de este plano XY, debemos permitir en el dominio de la función. Y pues para ello, eso es muy sencillo de hacer, fíjense. Por ejemplo, pues hay que identificar en cada uno de los lados qué pasa. Por ejemplo, recuerden que nuestra condición inicial, antes de factorizarla, es esta, ¿no? Esta que está aquí. Entonces, aquí lo que nos dice, esto debe cumplir que x cuadrada sea mayor o igual que y cuadrada. Esto va a ser lo importante. Y entonces en cada cuadrante vemos, debajo de esta línea recta, ¿quién es más grande? Aquí es más grande x que y, entonces y es menor que x. Por arriba tendríamos y es menor que x. Por arriba tenemos las y mayores que x, porque sería, si nos damos un punto aquí, podría ser 10,1. Y acá, muy pegado a este eje, 1,10. Y vemos quién es más grande. Entonces, ¿cuál de los dos lados vamos a querer? En aquellos donde las x cuadradas sean más grandes que las y cuadradas. Y es evidente que es en esta parte. Ahora nos vamos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos que por aquí las y son mayores que x, aquí las y son menores que x. En el tercer cuadrante, aquí las y son menores que x, aquí las y son mayores que x. Cuarto cuadrante, aquí las y son más grandes que x, y aquí las y son más pequeñas que x. Y entonces con eso ya podemos decidir, de este cuadrante no queremos las y más grandes, queremos las más pequeñas. Entonces, esta es la parte, la región, que es parte del dominio. En el tercer cuadrante va a ser esta parte de aquí. En el cuarto cuadrante va a ser esta parte de acá. Y ahí está. Hemos iluminado, un poco feo, pero hemos iluminado, encontrado el dominio de la función y lo graficamos. Aquí faltaría preguntarnos, ¿la función puede tomar los valores que están en las líneas? Y la respuesta es sí, porque aquí tenemos este signo igual. O sea, tenemos la desigualdad inclusiva, es decir, que incluye, que admite cuando es igual a 0. Entonces sí se pueden tomar esas líneas. Y vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, demos un punto aquí. Un punto aquí podría ser el punto menos 10, menos 2. Y pongamos un punto aquí. Este va a ser el punto, pongámosle menos 7, mucho, 1. Y vamos a sustituirlo en la función. Entonces la función
cuando x vale menos 10 y vale menos 2, sería igual a 4 más la raíz de menos 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Eso es igual a 4 más 100 menos 4. Es decir, 4 más raíz de 96. Entonces vemos que sí existe la función en ese punto. Por otro lado, si queremos encontrar la función cuando x vale menos 7 y vale 1, ¿qué tenemos? Tendríamos que es igual a 4 más la raíz de menos 7 al cuadrado, 49. Menos aquí me equivoqué, ¿verdad? Fíjense, ay, ups, aquí hay un error. Aquí me equivoqué. Este punto no puede estar aquí, ¿no? Este punto sería menos 7. Menos 7 es para acá, menos 7, 1. Es un punto en el tercer cuadrante que es un punto aquí adentro. Esto es una mentira. Más bien, ese punto, ¿qué punto sería? Tiene que ser negativo en y, positivo en x. Entonces sería 1 menos 7. Es distinto, ¿verdad? Y entonces hay que corregir esta parte de acá. Cualquiera se puede equivocar en la vida. Parte de su formación tiene que ser aprender a aceptar que cualquiera se puede equivocar, aprender a aceptar que los demás les digan que están mal y tener la capacidad de revisar en qué nos equivocamos. Eso es muy importante, sobre todo para un ingeniero. En sus manos tienen muchas responsabilidades, sobre todo en ingeniería civil. Entonces, si hacemos algo y observamos que hicimos algo mal en el camino, vale la pena detenernos, ver dónde está el problema y asegurarnos que todo esté bien. Pues, ok, este sí es un punto en el cuarto cuadrante y va por debajo de la línea que tenemos aquí, que es igual a menos x. Ahora sí, este es 4 más. Y tenemos x cuadrada, que sería 1, menos 7 al cuadrado, es 49 positivo. Y aquí, ¿qué observamos? Que vamos a tener la raíz de un número negativo. Y esto no pertenece a los números reales. Entonces, esta función, este punto, no es válido para nuestra función. No existe en el dominio de la función. Entonces, vemos que todo corresponde a lo que debe de ser. Ahora bien, bueno, les voy a dejar unos ejercicios en la plataforma para que ustedes encuentren los dominios de las funciones. Vamos a hacer un ejemplo más. El siguiente ejercicio diría: encuentre y grafique o represente en un plano el dominio de la función, y la función va a ser z igual al logaritmo natural de 16 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ahí está. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer para poder representar el dominio de la función, acuérdense que lo que queremos es
identificar en el plano XY cómo se va a ver el dominio de esta función. Entonces, para ello hay que preguntarnos, ¿qué valores nos pueden traer problemas de esta función? Si es un logaritmo, ¿qué no podemos tener? El logaritmo no puede tener aquí un valor 0 ni valores negativos. Entonces, estamos buscando las X y las Y que satisfacen esta condición. Que esto sea mayor que 0. Aquí no puedo poner igual que 0. ¿Se fijan? Hay que tener cuidado en esas cosas. Y ahora, esto lo puedo escribir como 16, que sea mayor que x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. Pero, para hacernos una idea de qué es esto, cuando vamos a representar el caso cuando esto es 0. Cuando x cuadrada más y cuadrada es igual a 16, sé que no lo podemos poner igual, pero es ilustrativo pensar qué pasa cuando es igual a 16. ¿Qué ecuación es esta? ¿Se acuerdan que hicieron una tarea de las funciones cónicas? Pues es primordialmente para que sea sencillo entender qué representa cada ecuación. Entonces, este es un círculo de radio cuánto, ¿por qué nos da 16? Exactamente, 4. Es un círculo de radio 4. Entonces, vamos a dibujar un círculo aquí. Ahí está. Y ponemos que este va a representar un círculo de radio 4, cuando este es 4 y este es 4. Okay. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles puntos son los que puedo obtener? Primero, ¿están permitidos los puntos sobre la circunferencia? La respuesta es no, porque nuestra igualdad no es inclusiva, es x más y cuadrada tiene que ser menor que 16, pero no igual. Entonces, como no podemos tener los valores en la circunferencia, lo que voy a hacer para representar eso es poner una línea discontinua en la circunferencia. Con una línea discontinua estoy delimitando el círculo, pero represento de alguna forma que no puedo tomar los valores que están ahí. Ahora, ¿qué valores sí puedo tomar? Los que sean menores que 16. Entonces aquí sobre la circunferencia van a estar los valores que me dan igual a 16. Los valores menores deben estar por dentro del círculo. Y entonces el dominio de la función es este. Son los valores que están dentro de la circunferencia. Y bueno, pensé que nos iba a alcanzar este pedazo de lienzo para explicar lo que hace falta. ¿Cómo no? ¿Qué tal si hacemos un ejercicio más? Un ejercicio más. ¿Cuál podrá ser? No lo tengo preparado, pero pues aquí podemos poner uno. El siguiente ejercicio sería represente el dominio de la función y vamos a poner z igual a, vamos a poner ahora una función racional. Una función racional pues es simplemente un cociente entre polinomios. Por ejemplo, puedo poner x cuadrada más y más 7. Ese es un 7. Y acá abajo voy a poner
y más 3x. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué cosa nos puede meter problemas para dar valores a x y y obtener valores reales de z? El numerador no, ¿verdad? Ese está libre, no nos importa, no lo vemos. El que nos puede meter en problemas es el denominador. En una división siempre tenemos que asegurar que el denominador sea diferente de 0. Entonces aquí y más 3x tiene que ser distinto de 0. Y vamos a preguntarnos, cuando este es igual a 0, ¿qué función tenemos? Tendríamos una línea recta que pasa por el origen con pendiente igual a menos 3. Y eso lo podemos representar en una gráfica. Entonces el eje Y, eje X, eje Y, quién sabe qué pasa conmigo, que hoy estoy cambiando los ejes en mi cabeza, XY. Y pues entonces aquí tendrían, por ejemplo, cuando X es 1, Y es menos 3, 1, 2, 3, como por acá. Aquí está. Cuando X es 0, Y es 0. Y tenemos acá. Eso es suficiente para graficar la función. La función tiene que pasar por aquí, por el punto. Ahí está. Y entonces, ¿qué punto, qué partes del plano XY no puede tomar nuestra función? Pues si se fijan, como no nos importa si es negativo o positivo, puede tomar cualquier punto en el plano. Vamos a representarlo así. Puede tomar cualquier punto por debajo de la línea. Cualquier punto por arriba de la línea. Pero ¿qué es lo que no puede ser? No puede tomar los valores que están sobre la línea. Entonces, acuérdense, para poner eso, lo que hacemos es poner nuestra línea como a segmentos. Y listo. Entonces, con eso decimos que podemos tomar cualquier punto menos aquellos que están sobre la línea. Bueno, voy a hacer un segundo video con la siguiente parte de la explicación del material. Espero que quede más o menos todo bien entendido. Esto es lo que hicimos ahora. Nos falta explicar esta pequeña parte de aquí. Y bueno, recuerden también que esta información, que toda la información que tenemos aquí, estamos siguiendo el texto de cálculo de varias variables de Denis Silv. Aquí está la referencia. Si quieren revisar ese tema ustedes con más calma. Nos vemos.